Dios y gracias a mi práctica en responsabilidad social podemos realizar este video. Bien, el día de hoy hablaremos sobre el tema mínimo común múltiplo o MCM. MCM por sus siglas M, C y M. Bien, ¿y qué es el mínimo común múltiplo? Es el número de menor valor que es múltiplo entre ellos. ¿Entre ellos quiénes son? Entre los números que queremos definir el mínimo común múltiplo. Bien, para desarrollar el mínimo común múltiplo existen dos métodos. La versión larga, que es por sus múltiplos, y la versión corta, que es por la descomposición por factores primos. Bien, entonces, para comprender más qué es un mínimo común múltiplo y la definición de múltiplos, encontramos los múltiplos de 2 y de 3. El múltiplo de 2 son 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente. Es el resultado de la multiplicación por 1, por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. Por eso continúa. Igualmente para el 3. Bien, entonces es la versión larga porque nos toca buscar número por número hasta encontrar un número en común que sea el de menor valor y que se encuentre entre esos dos conjuntos. Entonces, ¿cuáles números en común encontramos en el conjunto de los múltiplos del 2 y el 3? Encontramos el 6, encontramos el 12, encontramos el 18, y así sucesivamente vamos a seguir encontrando múltiplos comunes. Pero, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 2 y de 3? Es el número de menor valor entre los dos conjuntos, es decir, el 6. Entonces, el mínimo común múltiplo de 2 y de 3 es el 6. Bien, ahora vamos a proseguir a realizarlo por nuestro segundo método, por descomposición por factores primos. Para ello debemos saber cuáles son los números primos. Son aquellos que se pueden dividir por sí mismos y por ningún otro número más. Bien, entonces tenemos que tenerlos muy en cuenta. Entonces, para solucionarlos vamos a escribir el 2 y el 3, que son los números que queremos hallar el mínimo común múltiplo, y empezamos a dividirlos por el conjunto de los números primos. Entonces, el 2, ¿será que lo podemos dividir entre 2? Claro que sí. Mitad de 2, 1. Y siempre que lleguemos al 1 es porque ya hemos terminado con cierto número. Entonces, el 2 ya lo hemos terminado. ¿Será que el 3 lo podemos dividir entre 2 para que nos dé un número exacto? No. Entonces, lo bajamos. Y como no podemos dividirlo entre 2, procedemos a tomar el siguiente número, es decir, el 3. Entonces, 3 dividido entre 3, 1. ¿Y por qué es 1? Porque 3 por 1, 3. Listo. Entonces, estos dos números que hallamos acá, como ya llegamos al 1 acá, procedemos a multiplicarlos. 2 por 3, 6. Y de esta manera es como encontramos el mínimo común múltiplo de 2 y de 3, que es 6, y que es igual en nuestros dos métodos. Bien, entonces los dejo para que veamos un nuevo ejemplo. Bien, entonces regresamos con un nuevo ejemplo. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 9 y de 10 por el método de los múltiplos. Entonces, aquí tenemos el conjunto de los múltiplos de 9
y aquí el de los 10. Entonces, bueno, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, igual con el 10. 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, y así sucesivamente. Entonces, vamos a encontrar el número común entre todos ellos, que sea el número de menor valor. Entonces, ¿el 10 lo encontramos acá arriba? No, ni el 20, ni el 30, ni el 40, ni el 50, ni el 60, ni el 70, ni el 80, pero encontramos el 90. ¿Sí? Es decir, que entre este conjunto y este conjunto, el número común es este 90. Entonces, este sería el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo de 9 y de 10 es 90. Y para sacar una conclusión de esta situación, cuando nos dan cantidades muy grandes, es mucho más difícil encontrar el mínimo común múltiplo por este método, por el método de los múltiplos. Pero con el método de los factores primos es mucho más fácil poderlo encontrar. Entonces vamos a proceder por nuestro segundo método. Entonces, colocamos los números que queremos hallar el mínimo común múltiplo. No siempre van a ser 2, a veces van a ser 3 o 4. Bien, entonces comenzamos a mirar en el conjunto de los números primos cuál número nos sirve para cualquiera de estos dos números. Entonces, ¿será que el 2 podemos dividirlo entre alguno de estos dos números? Claro que sí. Entonces, 2. Mitad de 10, 5. Mitad de 9, no tiene, o sí tiene, pero no un número exacto. Entonces, procedemos a bajarlo. Bien, entonces, ¿será que podemos seguirle sacando mitad? ¿O dividirlo entre 2? No. Entonces tomamos nuestra siguiente cifra, el 3. ¿Será que el 3 podemos dividirlo entre cualquiera de estos dos números? ¿Sí? Entonces lo tomamos y 9 dividido entre 3 es igual a 3. Y el 5 lo seguimos bajando. Alargamos nuestra línea y miramos si podemos seguir dividiendo entre 3. Entonces, 3, este 3 lo podemos dividir entre 3, entonces 3 dividido entre 3, 1. Es decir que ya hemos terminado con esta línea y procederíamos a hallar la del 5. Bien, entonces el 5 ya sabemos que no podemos dividirlo entre 3, pero entre 5 sí. Entonces 5 dividido entre 5 es igual a 1. Y listo. Así es como hemos terminado. Y esto podemos representarlo así. Perdón. 2 veces 3 por 5. Y entonces realizamos la multiplicación. Recordemos que al multiplicar podemos hacerlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba o como nosotros queramos, porque el orden de los factores no altera el producto. Entonces, 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. Y 45 por 2,
90. Bien, y este 90 es el mismo que este 90. Es decir que el mínimo común múltiplo de 9 y de 10 es igual a 90. Y bien, te recomiendo que lo hagas por este segundo método cuando tengas números mucho más grandes, ya que de esta manera es mucho más largo. Entonces, gracias por ver el video hasta el final